En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, ¿cuál estudio estamos continuando esta mañana? A ver, ¿quién sabe? ¿El estudio de qué? De Primera de Juan. De Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, la estamos haciendo verso por verso. Y hemos considerado en estas semanas anteriores diversas pruebas que el apóstol presenta para que nosotros podamos validar la veracidad de nuestra fe. Hemos argumentado que pocas cosas pueden ser más importantes para un creyente que saber si somos realmente creyentes genuinos. ¿Qué puede ser más importante para una persona que estar convencida, segura de que su fe es una fe salvífica? Ahora, la fe verdadera implica o tiene importantes implicaciones y viene acompañada de grandes promesas. Hoy el mensaje es un mensaje muy especial. Mire el título del mensaje: el gran amor del Padre. Ustedes han dicho, me han escuchado hablar que la iglesia hoy por hoy solamente habla del amor y del amor y del amor de Dios y se olvida de otros aspectos, pero hoy nos toca hablar del amor de Dios, una parte muy importante en la vida de todos nosotros. Implicaciones de la fe salvífica. Hemos hablado que el cristiano es trasladado de un reino a otro, ¿cierto? Del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo. Sabemos que el cristiano es liberado de la esclavitud del pecado y la justicia de Cristo es acreditada a su cuenta. Esto lo hemos hablado, es la justificación, el hecho de que somos declarados libres de culpa delante de Dios. Hemos dicho muchas veces que el cristiano se convierte en una nueva creación, recibe un corazón nuevo, una nueva naturaleza que le habilita para vivir una vida agradable al Señor. El cristiano recibe el ayudador, ¿que es quién? El Espíritu Santo, que viene a morar en él, capacitándole para comprender los designios de Dios y para vivir conforme a ellos. Si hablamos de promesas, ¿qué podemos decir brevemente? Bueno, sabemos que la ciudadanía del creyente está en los cielos, lo que Pablo dice. Sabemos que el Señor Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros. Sabemos que el Señor regresará por su iglesia. Sabemos que un día todo creyente verdadero va a habitar en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Una ciudad de oro puro, diáfana como el cristal, según el apóstol Juan en Apocalipsis 21:18. Y todo esto es maravilloso. Si usted pone todo esto junto, es maravilloso. Todo lo que el Señor nos ofrece a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero hay una cosa, hay una realidad que es maravillosa, que proviene de la salvación que no mencionamos. Es una realidad que proviene del gran amor de Dios hacia nosotros. Y es justamente sobre esa realidad que vamos a hablar en esta mañana. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, los versos 1 al 3. Por favor, pongámonos de pie un momentico para leer la palabra de Dios. Primera de Juan, versos 1 al 3. ¿Tienen ustedes Biblias si quieren seguir la lectura? Hay Biblias ahí enfrente, si no trajo la suya. Dice el Señor: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Palabra de Dios, pueden tomar asiento, por favor. La salvación es el regalo el milagro más maravilloso que existe y el regalo más maravilloso que existe. No hay un milagro más grande, más maravilloso que el milagro de la salvación. En la salvación, Dios da vida a una persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados. A través de la salvación, los ojos que no ven comienzan a ver. Los oídos que no oyen
comienzan a oír. El corazón que no sentía nada porque era un corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne que reconoce su imperiosa necesidad de Dios, porque reconoce su iniquidad. El nuevo corazón experimenta un creciente afecto por Dios, algo que era imposible para el corazón antiguo. El corazón viejo no ama a Dios, no puede, no considera a Dios. La salvación es sinónimo de levantar de los muertos a un cadáver espiritual. Esa es la salvación. Y todo es posible por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es una muestra del gran amor de Dios. Hermanos, Dios hubiese podido dejarlo ahí. El Padre muestra su gran amor hacia nosotros enviando a su único Hijo a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo creyente, no algunos, todo creyente recibe el perdón de sus pecados y la vida eterna. Todo creyente ha sido absuelto, ha sido eximido de tener que enfrentar la justa ira de Dios. Y en su lugar tiene la certeza de la vida eterna en la presencia del Señor. Todo eso es glorioso. Pero repito, Dios hubiese podido dejarlo ahí. Suficiente con enviar al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Qué gran muestra de amor el permitir la humillación de su Hijo, quien se hizo hombre a pesar de ser el creador de todas las cosas. Padeció tanto sufrimiento en obediencia al Padre y todo por amor a nosotros. Qué gran muestra de amor el resucitar a Cristo de parte del Padre para darnos a nosotros la victoria sobre la muerte. Repito, Dios hubiese podido dejarlo ahí, pero no lo hizo. No lo dejó ahí. Primer verso de nuestro pasaje, la primera mitad. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Hermanos, el sacrificio del Padre. Muchas veces pensamos en el sacrificio de Cristo, pocas veces pensamos en el sacrificio del Padre al enviar al Señor Jesús a morir por nosotros. Ese sacrificio del Padre al enviar a Cristo para morir y darnos la salvación y todos los beneficios que la salvación trae, es motivo suficiente para que usted y yo estemos agradecidos toda la vida. Eso es suficiente. Es suficiente lo que Dios hizo a través del Señor Jesucristo para salvarnos. Yo le pregunto, ¿qué más podemos nosotros pedir que la salvación de nuestra alma? ¿Qué más podemos desear? Pero Dios muestra un amor todavía más excelso. Dios no solamente nos salva, pero Dios nos hace sus hijos. ¡Cuán gran amor! En el idioma original, en el griego, lo que al español se traduce como cuán gran, es una sola palabra. Es una sola palabra en el griego que no tiene un equivalente en nuestro idioma español. Pero hace alusión a algo sorprendente, a algo que maravilla profundamente, a algo que supera nuestra comprensión. O sea que en ese orden de ideas, cuando Juan dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, está implicando un amor sorprendente, un amor que es imposible para nosotros comprender de manera plena. Podemos decir, es un amor de otro mundo, es otra dimensión de amor, otra dimensión de lo que nosotros conocemos como el amor. Dios muestra un amor que sobrepasa nuestro entendimiento. No solamente nos salva, hermanos, no solamente nos salva, pero nos adopta como sus hijos, nos hace miembros de su familia. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1:5 que Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena
intención, de su voluntad. Hermanos, el corazón de Dios está lleno de bondad. Y es conforme a esa preciosa y a esa pura y perfecta voluntad que los creyentes somos adoptados como hijos suyos. Romanos 8, un texto que vamos a leer en el cual Pablo habla de la maravillosa realidad de nuestra inclusión en la familia de Dios. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, escuche esto, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. O sea, eso da para varias prédicas, solamente ese texto. Pero podemos decir que Cristo fue el que padeció. Yo no padecí. Usted no padeció en la cruz. Cristo padeció. Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Cristo es el creador de todo el universo. Yo entiendo que Él sea el justo heredero de todo. Eso es comprensible. Ahora, yo no entiendo que ustedes y yo podamos ser herederos y coherederos con Cristo. No entiendo. Es un amor y es una gracia que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Segundo verso de nuestro pasaje de hoy, donde vemos algo verdaderamente glorioso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Escuche esas palabras. El apóstol reitera la gloriosa verdad de nuestra condición de hijos de Dios. Nuevamente, ahora somos hijos de Dios. Así empieza. Hermanos, al momento de la salvación no solamente cambia nuestra posición legal delante de Dios, ya lo dijimos, somos declarados libres de culpa a través de la fe en Cristo, absueltos. No solamente cambia nuestro destino eterno, qué importante, pues el creyente, en lugar de ir a ese lago de fuego y azufre que Juan menciona en Apocalipsis, bueno, va a ser residente de la ciudad celestial, de la nueva Jerusalén, lo que nosotros llamamos el cielo. No solamente hay esos cambios, pero se produce un cambio maravilloso en nuestra relación con Dios, que es lo que hablamos ahora. Fíjese que Juan dice, ahora, ese ahora es importante. Ahora somos hijos de Dios, ahora, porque antes no era así. Pablo llama a los incrédulos hijos de ira en Efesios 2:3. El Señor Jesús a los líderes judíos en Juan 8:44 les dice, ustedes son de su padre el diablo. Este es Jesús hablando. Y en Romanos 5:10 Pablo argumenta que éramos enemigos de Dios antes de venir a la fe en Cristo. Pero ahora somos hijos de Dios. Esto lo he dicho otras veces. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Si usted ha creído en Jesús, usted ha pasado de ser un enemigo de Dios, a ser hijo. El ministerio de la reconciliación por medio del sacrificio de Cristo va mucho más allá que simplemente quitar una enemistad entre Dios y el hombre. Éramos enemigos de Dios, sí. Suponga usted que Jesucristo va a la cruz y esa sangre, ese sacrificio de Jesús nos provee la paz con Dios. Si eso hubiese sido solamente ahí, hasta allí hubiese quedado, es un gran beneficio. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Y yo creo que usted tampoco.
No queremos ser enemigos del Todopoderoso. Pero además de darnos la paz con Dios, el sacrificio del Señor Jesús nos acerca de tal manera al Todopoderoso que ahora nosotros le podemos llamar Padre. Ahora le podemos llamar Padre. Gracias a Jesús le podemos llamar Padre. Ahora somos hijos de Dios. Y ese ahora suena glorioso. Suena glorioso pasar de ser enemigo a ser llamado hijo. Eso es glorioso. Pero Juan nos recuerda que todavía falta mucho por ver. Es cierto, ahora somos hijos de Dios. Pero dice nuestro pasaje que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es como que vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Nos salva. Pero no se queda ahí. Nos hace hijos. Pero todavía falta. El mañana es más maravilloso que el ahora. Ahora somos hijos de Dios, pero mañana es mejor. Aún no se ha manifestado la plenitud de la vida de los hijos de Dios. Todavía no. Repito, en este tiempo estamos siendo cambiados. Todos los creyentes verdaderos son cambiados progresivamente. Eso es lo que Dios hace. Hacernos más como Jesús. Más como Jesús. Más como Jesús. Esa es la santificación. Es un proceso continuo. Somos un trabajo en proceso. Eso es lo que somos como creyentes. Y esta obra será concluida. No sé si usted alguna vez ha visto alguna obra sin terminar. No sé si usted alguna vez ha visto, Carlos, Hernán, tú que trabajas en Invías, en Colombia, seguramente hay obras que se hacen, se les mete el dinero que se les invierte y algo pasa y se quedan sin terminar. No sé si usted ha visto edificios sin terminar. Obras sin terminar. Hermanos, la obra que el Señor ha iniciado en nosotros, Él la va a terminar. Pablo lo dice de esta forma en Filipenses 1:6. Dice, estoy convencido. Me encanta esa palabra, porque no deja lugar a la duda. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué bendición. Qué bendición que usted y yo sabemos que no nos vamos a quedar sin terminar. Y ese proceso que el Señor está haciendo en ustedes y en mí, Él lo termina. Y la culminación de este proceso es absolutamente gloriosa, como lo vamos a ver. Hermanos, es necesaria la culminación de ese proceso para que ustedes y yo un día podamos estar frente a frente con el Señor Jesucristo. Necesita terminarse ese proceso. Ese trabajo santificador del Espíritu Santo en nuestra vida es el paso previo. Escuche esto. El paso previo a lo que la Biblia llama, y en teología se llama la glorificación. La glorificación. ¿Qué es la glorificación? Simple. El momento en el cual todo lo corruptible que hay en nosotros sea desechado para siempre. Todo lo corruptible que hay en usted y en mí, si usted es un creyente en Jesús, será desechado para siempre. Y eso es lo que dice Juan en el verso 2 de nuestro pasaje. Sabemos. No dice pensamos o creemos. Dice sabemos que cuando Cristo se manifieste, escuche esto, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía nos falta mucho por ver y por experimentar.
La culminación, repito, de ese proceso es absolutamente maravillosa. Escúchela. Es la recepción de un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, de un cuerpo incorruptible, como el cuerpo del Cristo resucitado. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en Filipenses 3:21, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él transformará este cuerpo de humillación para que sea como un cuerpo, o un cuerpo como el de Él. Y esa transformación es necesaria, no es opcional. Por eso digo, no es para algunos. Esta no es una transformación para los creyentes que vienen todos los domingos a la iglesia, o para los creyentes que van a asistir al curso de Cristología. Esta es una transformación para todos, porque es necesaria, porque no se puede ver a Cristo si no somos perfectos. Primera de Corintios 15:50, escuche. Aquí Pablo presenta la necesidad de esa transformación. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y continúa refiriéndose al momento glorioso en el cual Cristo regresará por su iglesia, tiempo en el que todo creyente que haya vivido hasta ese entonces va a recibir un cuerpo incorruptible. Es decir, experimentará la glorificación. Escuche los versos 51 al 54 de Primera de Corintios 15. Esto es hermoso. Dice Pablo, así que les digo un misterio. No todos dormiremos. O en otras palabras, no todos moriremos. Interesante, ¿no? Hay quien dice que todo el mundo va a morir. No, no todo el mundo va a morir. Los creyentes que estén vivos o estemos vivos cuando Cristo venga por su iglesia no morirán. Les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, escuche, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, los que estén vivos o estemos vivos al regreso del Señor, seremos transformados. Ahora viene la necesidad. ¿Por qué es necesario esto? Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, escuche, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no hemos recibido nuestros cuerpos glorificados. Hermanos, un día seremos completamente liberados del pecado y de sus efectos. Completamente. Usted sabe que la muerte es un efecto del pecado. Por el pecado entró la muerte. En ese día glorioso se va a manifestar nuestra victoria sobre la muerte para siempre. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz. Por eso usted, si es creyente, usted es vencedor sobre la muerte. La muerte no tiene poder sobre usted. Un día seremos semejantes al Señor Jesucristo y lo veremos como Él es. Yo he escuchado esto varias veces y ustedes también. La pregunta es, ¿usted se ha imaginado alguna vez? Yo lo hice de una manera algo particular en esta semana. En esta semana, en un momento determinado en la oficina, estaba orando y leyendo esto, empecé a tratar de imaginarme ¿cómo será eso? O sea, ¿cómo será estar enfrente
del Señor Jesucristo. Tiene que ser algo glorioso. Y esa es una realidad en la vida de toda persona que pone su fe en el Hijo único de Dios. Todos veremos a Cristo, todos. Pablo muestra esa certeza en Romanos 8:30, un verso maravilloso. Dice: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Mira lo interesante. Pablo está hablando en tiempo pasado. ¿Qué significa eso? Que es una realidad, que ya pasó. La justificación, pero particularmente estamos hablando de la glorificación, es una realidad. Usted, si es un creyente, está bien, de acuerdo, todavía usted no tiene un nuevo cuerpo, pero ya el Señor lo hizo. Ya lo hizo desde antes de la fundación del mundo, simplemente todavía no se ha manifestado. Eso es lo que significa esto. Esa es la certeza de algo que ya pasó, la certeza de algo que no está uno esperando a que suceda. No, ya sucedió, simplemente no se ha manifestado, es eso. Recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo inmortal como el del Cristo resucitado, un cuerpo a través del cual disfrutaremos, hermanos, de las riquezas eternas que Dios tiene preparadas para todos sus hijos. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. El futuro del creyente es un futuro glorioso, hermanos, verdaderamente glorioso. Vivir esta vida con la mirada puesta en las gloriosas verdades eternas es lo que nos sostiene. Pablo está hablando de una manera donde no hay un ápice de duda, ¿de acuerdo? Ok, si yo le digo levante la mano si usted tiene o ha tenido tristezas, dificultades, experiencias desgarradoras en esta vida, yo creo que todas las personas levantarían la mano. Todas las personas hemos padecido dificultades. Algunos están padeciendo dificultades, otros están esperando a padecerlas, porque al final del día las dificultades y las situaciones difíciles son parte de la vida. ¿Qué dice Pablo con respecto a todas estas dificultades y tristezas y dolores? Dice que nada se compara, escuche, nada se compara con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. El dolor aquí no se compara, por más duro que sea, por más grande que sea el sufrimiento, no se compara con la gloria que nos espera. No se compara. Por eso le digo, si está pasando por un momento difícil y es un creyente, piensa en las verdades eternas. Considere la palabra de Dios. Considere al Dios que no miente. Sí, Señor, estoy pasando por un momento muy duro ahora, pero nada se compara con lo que viene. Es mi convicción, y se los he dicho otras veces, que es lo que sostuvo al apóstol Pablo. Recuerde, el apóstol Pablo vivió una vida, o sea, todo menos un lecho de rosas. Ese hombre sufrió probablemente, de seguro, no probablemente, de seguro, mucho más que todos nosotros. Pero tenía sus ojos puestos en Jesús. Y eso lo sostenía. Y eso nos sostiene a nosotros. Esto que estamos hablando es una realidad. Es la realidad de Dios. Es lo que Dios nos dice a nosotros. Esto es lo que yo tengo para ustedes. Creámosle al Señor, para que cuando estemos en momentos difíciles nos acordemos que somos peregrinos, viajeros. Estamos aquí
por un corto tiempo. La semana pasada, si usted estuvo aquí, tratamos el tema de esto de que un día vamos a ver a Cristo. Un día estaremos cara a cara frente a Él y lo veremos como Él es. Y con respecto a esa esperanza de nuestro encuentro glorioso con el Señor, el apóstol Juan dice en el último verso de nuestro pasaje, que está muy relacionado con el mensaje de la semana pasada, por eso no lo vamos a exponer mucho. Dice él: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Sí, esta es la esperanza purificadora de la que hablamos el domingo anterior. La certeza de nuestro encuentro con Cristo, hermanos, ha de motivarnos a vivir vidas agradables a Él. Nosotros la semana pasada dijimos algo que es muy importante. Argumentamos que nuestro encuentro con Jesús es inminente. Sí, hicimos la distinción la semana pasada entre dos acontecimientos que para algunas personas son el mismo, para mí no, yo no lo tomo de esa forma. Yo veo una distinción clara entre lo que se llama o lo llamamos el arrebatamiento o el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no es inminente. Tienen que pasar todavía bastantes cosas, empezando porque tiene, obviamente primero que suceder o ocurrir, tener lugar el rapto de la iglesia. Tiene que aparecer el anticristo, tiene que aparecer el hombre de pecado. Si usted estuvo aquí en la serie de los últimos días, sabe de lo que le estoy hablando. El punto es, la segunda venida de Cristo no es inminente. No podemos decir la segunda venida de Cristo es mañana, no. Pero el rapto, el arrebatamiento sí es inminente. Sí es inminente. Esa es mi convicción. Puede pasar en cualquier momento. Puede pasar ahora. Puede pasar mañana. Puede pasar en 100 años. No sabemos. Pero es inminente. Tenemos que estar preparados. Por eso dijimos la semana anterior, y repito esta pregunta porque es una pregunta muy importante. Si Cristo llegara hoy, que puede ser, esta era la pregunta, escuche. Hay algo en mi vida que si Cristo llega hoy, me generaría vergüenza. Porque si la respuesta es sí, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de desechar cualquiera que sea esa situación. Sea un pecado, sea alguna situación con una persona, lo que sea. Si Cristo llega hoy, en medio de mi imperfección, porque todos cometemos errores, podemos decir, Señor, ven ya. O sea, si usted en su corazón puede decir, Señor, ojalá vengas ya por mí, creo que eso es un buen síntoma. Ahora, si usted tiene cierto temor con respecto a eso, como que ojalá mejor que se demore un ratico, es por algo. Es por algo. Yo le digo en esta mañana, póngale atención a eso. Porque en cualquier momento puede venir el Señor por usted, puede venir por mí, y no queremos que haya vergüenza en nosotros. Por eso Juan dice que el que Él se purifica, dice, el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Termino diciendo esto, hermanos. El Padre entregó al Hijo perfecto, ¿estamos de acuerdo? Él es el Hijo perfecto, para hacer de nosotros los imperfectos perfección. Perfección en semejanza a Cristo. Entregó al perfecto por los imperfectos, para que los imperfectos un día puedan ser perfectos. Y esa perfección nos permitirá heredar la gloria eterna. Escuche, no solamente como habitantes de la ciudad celestial, que eso sería glorioso, pero no solamente seremos habitantes, seremos
hijos. Somos hijos de Dios, coherederos con Cristo de toda riqueza celestial. Esa es la realidad de todo creyente en el Señor Jesús. El llamado que hay que hacer es este. ¿Es posible? Es más, es casi seguro que aquí haya personas que no conozcan al Señor Jesús. Es seguro que personas que nos ven o algún día nos verán no han recibido el testimonio que Dios da acerca de su Hijo Jesús. Hoy usted puede dejar de ser enemigo de Dios, hoy, para ser hijo del Señor. Hoy usted puede pasar de la muerte a la vida si recibe el perdón de sus pecados a través de la fe en el Señor Jesús. Nuevamente, Juan 1:12, mire lo que dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de la salvación. Reciba ese regalo. Si no lo ha recibido, reciba ese regalo, el regalo de la salvación eterna de su alma. No desprecie, y termino con esto, no desprecie la bondad y la misericordia de Dios. Cristo vino, escúcheme, Cristo vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no tenga que enfrentar al juez. Para eso vino Cristo, para reconciliar al hombre con Dios, entregándole la salvación de su alma y haciéndolo su hijo. ¿Qué es lo que debemos creer en Cristo para ser salvos? ¿Qué? Lo mismo que Dios dice. El testimonio es de Dios. El Padre es el que habla con respecto a su Hijo. Hemos de creer que necesitamos de Él. Hemos de entender que separados de Él estamos en una condición de enemigos. Hemos de creer y entender que somos pecadores por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos de comprender que la forma como Dios arregla ese problema es enviando a su Hijo, humillándose, el creador del universo humillándose, viniendo como un bebé a morir una muerte de criminal, resucitando al tercer día, venciendo la muerte, regresando al cielo y prometiendo que regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Mucho más que un gran profeta, mucho más que un gran hombre, mucho más que un gran maestro, Cristo es Dios hecho hombre. Si usted cree lo que yo acabo de decir en su corazón, usted deja de ser enemigo y se convierte en hijo. Y ese es mi deseo para usted hoy. Que hoy sea el día de la salvación de su alma. Damos gracias, Señor. Damos gracias a ti por tu palabra. Damos gracias por estas promesas tan hermosas y especialmente por el privilegio de podernos llamar hijos tuyos a pesar de nosotros, a pesar de quiénes somos. Señor, tú nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos a través de la fe en Cristo. Gracias porque si nos hubieses salvado, hubiese sido ya realmente suficiente para nosotros. Estaríamos muy agradecidos.
Pero no solamente nos salvas, pero nos adoptas en el seno de tu familia y nos permites heredar las glorias eternas y ser coherederos junto con el Señor Jesucristo. Es demasiado glorioso para entenderlo. Solamente podemos darte las gracias y pedirte que nos ayudes a vivir vidas conformes a tanto amor que tú nos muestras día tras día a nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.